Buenas tardes, doctora Elizabeth. Mi nombre es Jair Cárdenas Flores, de la carrera de Mecatrónica del Grupo Séptimo B. Antes que nada, me gustaría comentarle eh, que mi laptop tiene muchos problemas, el cual no me deja grabar ni simular el proyecto. Así que de una u otra manera, no quiero poner ningún pretexto para entregar mi tarea. Bueno, comencemos. Eh, esta actividad es acerca de la prueba de hipótesis, la cual consiste en realizar un programa que permite calcular el área bajo la curva para que de esta manera se pueda realizar una prueba de hipótesis mediante la implementación de funciones estadísticas. Bueno, siguiendo, a continuación podemos visualizar la creación, la elaboración y el desarrollo del programa que nos va a permitir graficar las funciones de distribuciones estadísticas y al mismo tiempo vamos a poder calcular su área bajo la curva para que de esta manera se pueda hacer una prueba de hipótesis en el software LabVIEW. El procedimiento, bien, para comenzar, primero se obtuvo un previo conocimiento referente a los distintos elementos que conforman el software LabVIEW. En este caso, los que conforman nuestro circuito para que tenga un buen funcionamiento. El funcionamiento del programa, tiene inicialmente un sub-bay, el cual nos ayudará a realizar el cambio de funciones que se desean calcular mediante métodos estadísticos. Este sub-bay va conectado al elemento que nosotros iniciamos anteriormente para hallar el área bajo la curva, para poder realizar la gráfica. Es necesario contar con 5 constantes numéricas, las cuales van a ser nombradas como media, varianza, grado de libertad, U y V, las cuales nos van a permitir introducir los datos requeridos para poder graficar las funciones estadísticas. Es decir, esos resultados se darán gracias al subbay de integrales y de rango y haciendo una comparación de gráficos con el programa GeoGebra. Bueno, los elementos que conforman la programación son los siguientes. Para realizar la programación de ese circuito de bloques involucramos constantes numéricas y de comparación por bloque, estructura de secundaria, etcétera. Bien, las conexiones de distribución normal, estas conexiones se deben tener las distribuciones y observar las operaciones a realizar tomando en cuenta el rango para el límite superior e inferior y así como la salida en X. El límite inferior y superior se colocan los valores que tiene de tamaño X en la gráfica. La primera operación a realizar fue la resta de media con respecto a X, dividido entre la variación que posteriormente se eleva al cuadrado. Todo esto lo realizamos con los elementos constantes numéricos. Que la variación que posteriormente se eleva al cuadrado, todo esto lo realizamos con los elementos constantes numéricas, que la VIEW nos estará entregando y todo esto se multiplica por la exponencial que corresponde a las funciones elementarias y especiales. Es decir, nos damos cuenta que la varianza es elevada al cuadrado, pero en este caso le colocamos una raíz cuadrada para simplificar las operaciones. Después de ello, se realizó lo que viene siendo la parte del denominador, las cuales son operaciones sencillas. Al final, este resultado como delta X son conectados en un bundle y este es llevado al graficador. Es acomodado en un case structure en donde de igual manera iniciamos la conexión de las 3 constantes más que son utilizadas en las demás distribuciones, esto para el espacio mejor ordenado y sin tener muchas conexiones.
Esa es la conexión de la distribución normal. Obviamente ya en el software LabVIEW. La conexión de distribución de Fisher. Esta conexión, al igual que la conexión anterior, tenemos elementos de constantes numéricas para las operaciones, pero es agregado una función gamma y una fórmula. La función gamma en este caso es una integral que puede realizarse con componentes de la view, pero es muy compleja de hacerla. Así que en este caso usamos la gamma nativa. La fórmula cumple la función de elevar operaciones a ciertos valores. Es una manera más sencilla que no hacemos más conexiones y se ve más limpio. Se agregaron 3 rangos más porque al momento de hacerlo como un subbyte tengamos 3 entradas más que van diferente conectadas al programa y que al momento de querer conectarlas al elemento de integración se pueden conectar al rango que nos va a permitir obtener el área bajo la curva. Esta imagen o este screenshot es de la conexión de la distribución de Fisher. Como siguiente paso, la unión del banco de distribuciones. Esto se refiere a que esta conexión fueron necesarios 4 rangos, de los cuales 3 se ocuparon para conectarlas en el banco de funciones, haciendo la función de límite superior y límite inferior, además de tener una delta preestablecido que nos va a permitir graficar las funciones que se encuentran dentro del banco de distribuciones, dándoles un orden que el usuario no va a poder cambiar. La salida de este banco de funciones se conecta a un bundle, tomando los valores de X y f de X, perdón, y su salida de bundle se conecta a un graficador. Este screenshot es la conexión del banco de distribución con la integral. La conexión del programa de probabilidad para realizar la prueba de hipótesis. Esta es a la que se refiere a que el programa que es necesario contar con los elementos de entrada que nos va a permitir cada función de prueba de hipótesis, que son los que van a permitir, se puede decir que los datos que se proporcionan en un ejemplo o aplicarlos en la vida real. Para cada función de prueba de hipótesis, es necesario que el programa de probabilidad se conecte al valor resultante de esta operación para que podamos obtener el área bajo la curva y mediante esto poder compararlo con un nivel de significancia que nosotros propongamos, pero a nivel industrial es establecida o es estandarizado a 0.5. También debe conectarse al resultado de esta comparación a un selector que nos va a permitir mostrarnos con palabras la hipótesis que se está aceptando entre hipótesis alternativo o nula. Y a esto se le agrega un graficador para poder observar el tipo de curva que estamos obteniendo al ingresar cualquier tipo de hipótesis. Esta captura de pantalla es la prueba de media, perdón. Y esta es la prueba de varianza, que van de la mano. En estas capturas se muestra la simulación del programa en funcionamiento. Aquí en esta imagen ya podemos verificar realmente los datos que se le dieron y eso es lo que nos arroja la gráfica. Ya en el software LabVIEW, comparándolo con el graficador GeoGebra, nos va a dar los mismos resultados. Es decir, la gráfica va a ser la misma, son idénticas. Bien, esta gráfica es la prueba de media, esta segunda gráfica es la prueba de varianza. Al colocar los datos que se requieren, nos arroja este tipo de gráfica.
comprobándolo con GeoGebra, de igual manera nos arroja la misma gráfica. Bien, como todo proyecto y como toda tarea, tiene que tener una conclusión. Se puede decir que es interesante saber que mediante los elementos de la view nosotros podemos crear nuestras propias funciones o lo que se está planteando para poder realizarlo mediante elementos de suma, resta, multiplicación o división. También tiene que ver mucho los elementos trigonométricos e incluso exponenciales, de tal forma que también las podamos visualizar en un gráfico para ver cómo se está comprobando y cómo se mueve la función. Por otro lado, se realizó la prueba de hipótesis con diferentes intervalos que son para la prueba de varianza desconocida, la prueba de varianza y prueba de proporción, de las cuales se requiere encontrar nuestra hipótesis correcta y qué tipo de prueba de hipótesis es. Por otro lado, también es muy importante hallar la prueba de hipótesis que se hizo usando un menú de funciones que anteriormente realizamos. Esto para la distribución que se ocupa en los intervalos, ya que en todos es muy diferente. Se agregaron los datos de media muestral, media de hipótesis, desviación muestral, cantidad de elementos, varianza de hipótesis y varianza muestral. Posteriormente pasamos a realizar las operaciones de cada intervalo. Bien, por el momento sería todo acerca de la explicación de este proyecto o de esta tarea.